La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país, vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Aquí arrancamos, como todas las tardes, Geografías Inestables durante una hora. Tenemos un programón hoy. Les vamos a proponer reflexionar, pensar sobre un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida de nuestro país, entre otras cosas. Y bueno, le damos la bienvenida a Franco Bronzini y a Martín Pitaluga, que por supuesto están acompañándonos. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo están nuestros oyentes? ¿Cómo estás hoy? Además, con nuestro querido amigo Cristian Lacer en la operación, a Mariana Anger, a Charlie Vázquez, y muy bien, por suerte, muy bien. ¿Vos, Martín, cómo estás? Con mucha alegría, el día de hoy es un día impecable, un día radiante, no se puede pedir más, creo, por lo menos en el aspecto del clima, ¿no? Estuve caminando por la playa, por las rocas hoy, porque me compré unos championes especiales para caminar por las rocas. Championes, qué lindo esa palabra. Sí, son esos como de trekking, ¿no? Entonces les puedo decir que el mar está azul hoy, un color impactante. Y la visibilidad, no quiero exagerar, pero estamos con una visibilidad de 15 kilómetros. Siento Argentina más cerca hoy. Y bueno, así es. Bueno, acá también no tenemos nada que envidiarte en materia de clima. ¿Está lindo el día? Está muy lindo, la verdad que hermoso. ¿Clima político? Y tenso. Ahí sí te podemos envidiar un poquito. Para ahí variar. sí. No, sí, acá sí. también está un poco más tenso, ¿eh? Sí. Un poco más. Tampoco hay enfrentamientos, pero es así. Y bueno. Yo te digo nada más, Martín, ¿no? Ahora que hace ya un tiempo que estoy en Uruguay, al lado de Argentina, esto es un paseo, esto es un club de fin de semana. En cuanto a los enfrentamientos, digo, en cuanto a los enfrentamientos. Bueno, es un nivel de educación entre los distintos bandos políticos que es admirable y que, claro, bueno, evidentemente no se podrá replicar en Argentina por las dimensiones de país, por la historia sociocultural que hay en Argentina y demás, que por supuesto tiene otras cosas fantásticas, más allá del enojo que tenemos todos en general con muchas partes del sistema político a lo largo de la historia, no digo de este gobierno, pero bueno, realmente es admirable cómo respeta el gobierno a lo que era la oposición, cómo respeta a la oposición a lo que es el gobierno, por lo menos en el tema gestual, en el tema del léxico, una cantidad de cosas que en Argentina tendríamos que recuperar. Es un trabajo lento, por ahí que no se ve, pero que ayudaría muchísimo a generar una situación, un clima distinto, me parece. No lo veo posible por el momento, pero bueno, me parece. Bueno, y hoy, querida Paula, querido Martín, queridos oyentes, tenemos el final de este segundo ciclo que por segundo año estamos realizando con la Sociedad Argentina de Análisis Político. Es politólogos hablando sobre el Estado argentino. Tuvimos fortaleza estatal y cumplimiento de la ley con Gustavo Dufour, gerenciamiento del Estado y calidad de las políticas públicas con Melina Guardamaña, la burocracia y el control del servicio civil con Juan Pablo Laporte, servicios públicos, regulación y calidad de la prestación con Fernando Jaime, y hoy un tema que a mí es de los que más me interesa y que muchas veces los hemos hablado con Martín D'Alessandro, y que quizás, no sé si no da para pensar en Argentina, una Argentina que tiene un sistema muy fuerte presidencialista, una Argentina que quizás por el carácter que tenemos nosotros tendemos a necesitar cambios que por ahí el sistema presidencial como lo tenemos no lo admiten, que es la gestión política e institucional del Estado, diferentes formas de gobierno, presidentes, primeros ministros. Recordemos lo que pasó en Alemania el año pasado, que estuvieron muchísimos meses sin que pudiese confirmarse a Merkel como primera ministra, porque no podía formar gobierno. Lo que pasa habitualmente en un país, al menos hermano como sangre, aunque no tiene nada de hermano en la forma de hacer
y pensar a su país, que es Italia, pero que pasa tantas crisis como las que pasamos nosotras, y a veces tienen esta válvula de escape que es el primer ministro, que se pueden cambiar, que se pueden renegociar los términos, mientras hay un presidente que mantiene la institucionalidad, vamos Franco, que los días lindos me hacen mal, y para eso estamos hoy, para hablar de este tema, los pros y los contras de estas situaciones, con Paula Clerici, que es doctora en Ciencia Política, investigadora del CONICET, profesora de las Universidades de Buenos Aires y Torcuato Di Tella, y además ha soportado nuestra introducción, así que le damos la enorme bienvenida. ¿Cómo estás, Paula? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Paula, muy bien, contentos de cerrar el ciclo contigo y con este tema. Y bueno, metámonos de lleno en lo que sería porque, a ver, ¿cómo podríamos definir los sistemas, por ejemplo, el sistema presidencialista y el sistema de primeros ministros? A ver, ¿cuáles son las características de cada uno y por qué nosotros, y en general en los países americanos, hemos optado por este sistema presidencialista y no por un sistema de primeros ministros? Bueno, hay, digamos, dos grandes grupos de sistemas de gobierno, los que serían sistemas parlamentarios, donde el parlamento es soberano, y los sistemas presidencialistas. Y después hay otro grupo un poco difuso de clasificar, que serían formas mixtas de gobierno. El más conocido es el sistema semipresidencial, al estilo francés, por ejemplo, o Turquía o Rusia, que han ido mutando entre un sistema semipresidencial y un sistema parlamentario. Pero básicamente, hablando de esos dos grandes sistemas paradigmáticos, el primero, por supuesto, en aparecer en el mundo ha sido el sistema parlamentario. A medida que los reyes absolutos, mediante procesos bastante violentos en general, iban teniendo que desprenderse de parte del poder. Recordemos que los reyes absolutos estaban en la tierra y eran la encarnación de la divinidad de algún dios en la tierra. Entonces su poder se debía justamente a esa divinidad. Eran la encarnación de un dios en la tierra. Entonces, en ese sentido, tenían poderes absolutos. A medida que los procesos, revoluciones de por medio, enfrentamientos, bueno, fueron avanzando siglos, estamos hablando de historia, los reyes fueron perdiendo facultades de gobierno en favor de un parlamento. La historia de los parlamentos, digamos, podemos rastrear en 1200 y algo, en Inglaterra y en otros países, reinos europeos, empezaron siendo especie de organismos de consulta que el rey convocaba a algunos nobles. Y a medida que el tiempo fue pasando, se fue instituyendo lo que sería después un parlamento con funciones de gobierno encaradas por un primero o una primera ministra y su gabinete. Cuando Estados Unidos, recordemos el proceso que se independiza del Reino Unido y lleva adelante toda la discusión de qué sistema de gobierno darse, decide darse un sistema presidencialista. Bueno, ¿por qué? Básicamente para tratar de escapar tanto de la tiranía de la mayoría como de la tiranía de la minoría. En las cartas del federalista está bastante contextualizada esta discusión de la época, que es lo que finalmente es una discusión que termina enmarcando finalmente en la Constitución que se dan, y este sistema presidencialista entonces iba a otorgar, o otorgaría en la cabeza del Estado también la función del gobierno, ¿no? Porque hay algo que divide principalmente a estos dos tipos de sistema de gobierno, y es que en el sistema presidencial el rol de la jefatura de Estado es la misma persona que en la jefatura de gobierno, encarado en un presidente o una presidenta. Pero en los sistemas parlamentarios, quien es jefe o jefa de Estado no tiene funciones ejecutivas, ¿sí? Puede ser un rey, una reina o un presidente, dependiendo del país. Es una monarquía constitucional, habrá alguna figura tradicional que encarne la jefatura de Estado, una sucesión, digamos, que se da, digamos, hijos, nietos, o como sea la sucesión de los reyes y las reinas, encarna la jefatura de Estado.
pero no gobierna, ¿no? Entonces, ¿quién gobierna en los sistemas parlamentarios? Bueno, el Parlamento que puede tener una cámara o dos, digamos, coloca el voto popular, la ciudadanía, coloca en los asientos del Parlamento, tal como nosotros elegimos diputados, senadores, coloca personas que pertenecen a distintos partidos políticos y son quienes van a ser los encargados de formar un gobierno, de darse su propio poder ejecutivo, ¿sí? Entonces ahí es cuando, mediante el proceso de investidura, se negocia un gobierno y asume lo que sería el gobierno, que es una primera ministra y su gabinete. Ahora, ese gobierno, ese poder ejecutivo, está fusionado con el Parlamento. Por eso decimos que el sistema parlamentario es un sistema donde hay fusión de poderes. El Parlamento es soberano y se da su propio poder ejecutivo. Pero la función de jefatura de Estado está separada, ¿no? Recae en otra persona, que como decía antes, es un rey o una reina, o es un presidente o una presidenta, para el caso de los países que no son monarquías en Europa. En Europa o en otro tipo de lugares del mundo donde tengan este sistema. En los sistemas presidenciales, decíamos, está las dos funciones, la de gobierno y la de jefatura de Estado, encabezado por la misma persona, que es un presidente o una presidenta que son elegidos por la ciudadanía, pero también hay un poder legislativo que es elegido por la ciudadanía. Y gracias al sistema de frenos y contrapesos que los países latinoamericanos hemos emulado de la Constitución de Estados Unidos, este sistema de frenos y contrapesos hace que, si bien el presidente es una figura muy fuerte, deba constantemente negociar para llevar adelante su agenda de gobierno por la vía ordinaria, que es la vía del Congreso. Al haber un sistema de frenos y contrapesos implica que, no voy a hablar del Poder Judicial, pero también existe como un poder en el que los frenos y contrapesos entran en funcionamiento. Pero hablando de los dos poderes elegidos por la ciudadanía, cuya legitimidad deviene del voto de la ciudadanía, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo están todo el tiempo negociando para poder llevar adelante sus funciones, digamos, porque la naturaleza de la Constitución creó las instituciones de esta forma. Las leyes que sanciona el Congreso no se convierten en ley hasta que el Poder Ejecutivo no las promulgue. El Poder Ejecutivo, para poder gobernar por la vía ordinaria, que es por la vía de las leyes, presenta su agenda en el Congreso y que es el Congreso el que tiene que debatir esas leyes. Paula, tú sí. Hablaste de Francia como de un país que tiene, porque en general en Europa es verdad que casi todos los países están con modelos parlamentarios, como decís, pero Francia es una excepción, porque tiene un presidente, porque es un país presidencialista, en definitiva, o porque es un matiz. Porque, ¿cómo lo definirías? La Quinta República creo que es en el caso de Francia. Sí, no es un sistema semipresidencial, es un sistema semipresidencial. ¿Y cuál es la diferencia? Aunque en los últimos años la forma en la que está funcionando nos da la idea de que parece ser presidencialista, porque creo que fue en el año 2000, Francia llevó adelante una reforma en lo que son las elecciones, el calendario de las elecciones. Entonces, típicamente cómo funciona un sistema semipresidencial, digamos. El Poder Ejecutivo tiene dos cabezas, porque sí, en este caso, el presidente o presidenta forma parte del Poder Ejecutivo. No así como en los sistemas parlamentarios que tienen presidente, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, Grecia, por ejemplo, Italia, digamos. En los casos de los semipresidencialismos, y hablando concretamente de Francia, este presidente sí tiene funciones ejecutivas, pero este ejecutivo está compartido con el primera ministro, y el funcionamiento para formar gobierno, en este sentido, el primer ministro o la primera ministra y su gabinete sí derivan su legitimidad del Congreso. Digamos, hay una parte de la legitimidad del Poder Ejecutivo que deviene de la ciudadanía y otra parte de la legitimidad del Poder Ejecutivo que deviene del Parlamento. Es el primer ministro, es el que es elegido con el aval del Parlamento, en definitiva, en Francia. Exactamente.
La situación de cohabitación es cuando ese primer ministro pertenece a un partido político, a una coalición, que no es igual al del partido del presidente. Ahora, sí, pasó un par de veces en Francia. Sí, termina la idea. Lo que decía de Francia es que como ellos modificaron sus calendarios, ahora la fecha de elección de ese presidente y del Parlamento, que es el que después forma el gobierno, está muy cerca en el tiempo. Desde el año 2000 se elige primero presidente y al mes, una cosa así, al mes o 2 meses, se eligen las bancas para el Parlamento que van a formar el gobierno. Entonces, ese primer ministro que el presidente propone, porque es elegido antes, la situación política en 1 o 2 meses puede cambiar, pero es muy difícil que el ambiente político y las mayorías que están representadas en la ciudadanía cambien tanto como para que la mayoría del Parlamento pertenezca a otro partido. ¿Puede pasar? Sí, por supuesto que puede pasar, pero disminuye la probabilidad de que exista cohabitación versus cuando las elecciones para el Parlamento y para el presidente están separadas en el tiempo 1 año, 2 años, ¿no? Entonces, de hecho, pasa cuando el presidente disuelve las cámaras, ¿no? Y vuelve a llamar a elecciones, y a veces ha pasado que en esas elecciones su partido pierda la mayoría. Y ahí tiene que llamar un primer ministro en cohabitación de la oposición, ha pasado en Francia. Claro, un par de veces. Claro. Sí. Pero estas formas mixtas de gobierno difieren del típico sistema parlamentario que hablábamos antes, porque este presidente sí tiene funciones ejecutivas, además de ser jefe de Estado. Pero en los típicos sistemas parlamentarios, el presidente no cumple funciones ejecutivas, no gobierna. Ese famoso dicho de el rey reina pero no gobierna. Bueno, ya sea un rey o sea un presidente, en los sistemas parlamentarios cumple una función protocolar para el exterior, ¿no? Es cada vez que hay una cumbre de jefes de Estado, están los jefes de Estado, que no son los primeros ministros, pero todo lo que implica un proyecto político, la marcha de un gobierno, todas las decisiones políticas que hacen al funcionamiento de un gobierno, no recaen sobre esa figura del jefe de Estado, sino del jefe o jefa de gobierno. Paula, dentro de los sistemas presidencialistas también hay matices, ¿no? Hay algunos que son un poquito más tirando a lo mixto también, ¿no? Al sentido inverso de lo que mencionabas de los sistemas parlamentarios. Digo, el nuestro es presidencialista fuerte. ¿Hay un sistema mejor que otro? ¿Cuánto tiene que ver el sistema con la estabilidad de un gobierno? Bueno, esta es una pregunta que la ciencia política se la hizo hace mucho y generó ríos de tinta, diría yo, y un montón de académicos y académicas escribiendo y reflexionando y autores desde la teoría política y desde la política empírica, desde la ciencia política, tratando de entender si hay una mejor o peor organización institucional en términos de sostener a la democracia, ¿no? Porque en definitiva la pregunta es, y entiendo que me estás preguntando por la estabilidad de la democracia detrás, en general, en todo lo que tiene que ver con las ciencias y la ciencia política empírica, cuando nos referimos a mejor o peor, no tiene una connotación normativa, digamos, ¿no? Sino mejor o peor, ¿para qué? Sobre qué cuestión de las que nos estamos preguntando. Entonces, la relación entre forma de gobierno y tipo de régimen, o preguntándonos por la estabilidad de la democracia, es muy antigua. Ya desde la segunda posguerra en Europa se viene reflexionando acerca de si los sistemas de partidos, si las reglas electorales, si es la economía, cuáles son las variables o los elementos que explicarían que la democracia esté mejor preparada para ser sostenida. Cuando esta discusión se traslada a América Latina, a fines de la década del 60, un famoso politólogo español publica un libro que se llama Los peligros del presidencialismo. Bueno, a fines del 60, Juan Lins miraba a América Latina y lo que veía era una sucesión de interrupciones a la democracia de manera constante, generalmente por la vía de los golpes de Estado
donde las Fuerzas Armadas cambian su rol e intervienen en política. Bueno, entonces lo que él miraba era, bueno, hay una sucesión de golpes de Estado que son constantes, hay transiciones a la democracia, se vuelven a quebrar las instituciones democráticas, y bueno, y el hombre miraba a América Latina y decía, es presidencialista, ¿no? Entonces, su teoría era, el sistema presidencial tiende hacia la inestabilidad de la democracia. Bueno, esto fue, por supuesto, contestado por un montón de politólogos y politólogas y economistas, sociólogos y demás, tratando de entender que no es el reparto per se de poder en las instituciones, sino que hay que hablar de otros elementos que Juan Lins no estaba considerando. Esta discusión, digamos, llevó décadas y en realidad una conclusión a la que llegan o han llegado muchos colegas es que no alcanza con entender cómo está repartido el poder en este sentido, sino cómo son esas instituciones y cómo son esos sistemas presidenciales y cómo son esos sistemas parlamentarios. Y además cómo son las reglas del sistema electoral, cómo son los partidos, qué pasa con la economía, qué pasa con los tipos de negociación colectiva. Digamos, hay un montón de elementos que hay que mirar. Entonces, no hay un mejor sistema que otro. Esta sería la conclusión. No hay un mejor sistema que otro. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta, Paula? Sí, estamos claro. con Paula Clerici, es politóloga, profesora de la Universidad de Itela y de la UBA, investigadora del CONICET. Te quería hacer la siguiente pregunta con dos ejemplos argentinos, ¿no? Que fueron muy traumáticos y que de alguna manera cambiaron los rumbos de la Argentina, a veces para bien, para mal, no lo sé. Alfonsín, sobre el final de su mandato, bueno, se vio envuelto en una cantidad de movidas y de problemas que tuvieron origen económico, más no me quiero meter acá en postular situaciones que para mí se dieron, que tuvo que terminar yéndose con un país muy desestabilizado y se terminó yendo a las elecciones que ganó Menem, muy forzado para mí, y yo creo que Alfonsín, en ese ejemplo, si hubiese existido la figura de un primer ministro, hubiese podido terminar mejor un mandato de otra persona de su partido, que desgraciadamente después terminó, para muchos, no para mí, desvirtuando todo lo fantástico que hizo antes. Para mí había sido fantástico lo que hizo antes y en las condiciones. También lo vemos en el caso de la Rúa, donde tuvimos un desastre y quizás, siempre pensando en este sistema de, perdóname el término que seguramente es pésimo, de fusibles que pueden llegar a ser los primeros ministros, quizás si hubiese existido la figura del primer ministro, no hubiese terminado lo que ocurrió con De la Rúa. Te quiero preguntar a vos, me acuerdo de estos dos casos, probablemente pensemos en otros. Sí, la seguidilla de los 5 presidentes que terminó con Duhalde, ¿no? También. Por ejemplo, o mismo cuando veíamos el final del gobierno de Macri, quizás si hubiese habido una figura de un primer ministro y no la de un presidente, hubiese tomado medidas que no tomó. Son todas conjeturas, obviamente, que te quería preguntar a vos, desde tu visión de politóloga, si hubiese cambiado algo o no hubiese cambiado nada para vos en Argentina, si hubiese existido la otra figura. Bueno, no lo sé, siempre los contrafácticos son difíciles, pero pensemos que un sistema de gobierno en realidad deviene de una historia política de un país y de una historia social y de una historia económica, digamos, no se da en el vacío. Entonces, no es que de repente si nosotros implementáramos un sistema parlamentario en Argentina, todo sería fenómeno, porque las instituciones son un poco el reflejo de la sociedad que tenemos. Es decir, ¿quiénes crean las instituciones? Bueno, las personas, ¿no? Los actores, que deciden llegar a ciertos acuerdos y sujetarse a esos acuerdos. Entonces hay una especie de retroalimentación que ocurre entre los actores y las instituciones. Las creamos, pero decidimos someternos a ellas. Si de repente, entonces, implantar un sistema que no tiene absolutamente nada que ver con nuestra historia ni con nuestra forma de hacer política, no creo que tuviera resultados buenos, digamos. Ustedes piensan que los partidos políticos están acostumbrados a jugar con las reglas que les plantea el sistema. Entonces, los partidos políticos
bajo sistemas parlamentarios están acostumbrados a moverse en un espacio político en el que predomina la negociación, con algunas excepciones de sistemas parlamentarios que funcionan, digamos, con que el partido que más bancas obtiene le alcanzan esas bancas para formar gobierno, es lo que se denomina el típico sistema Westminster. El sistema Westminster es el sistema del Reino Unido. Muchas de las que fueron sus colonias y posteriores países independientes han, digamos, heredado una forma de sistema político y de partidos políticos o de formas de hacer política que tienen algo que ver con esto. Típicamente les alcanza a estos partidos que ganan las elecciones y que más bancas obtienen para formar gobierno sin necesidad de negociar con otros partidos políticos. Por supuesto que incluso en el Reino Unido hay excepciones y lo estamos viendo en los últimos años, que tiene que haber algún tipo de coalición de gobierno o al menos una coalición legislativa que le permita al partido formar gobierno. Pero sacando estas excepciones, en general lo que predominan los sistemas parlamentarios es la negociación. Digamos, porque para formar gobierno, los partidos tienen que entrar en coaliciones con otros. Y entrar en coalición de gobierno implica ponerse de acuerdo sobre una agenda de gobierno, digamos, setear o negociar objetivos de gobierno a largo plazo y sostener ese gobierno. Porque una cosa es ponerse de acuerdo para asumir y después, bueno, vemos qué pasa sobre la marcha. Y otra cosa es sostener un gobierno y negociar esas políticas que quizás no son del todo parecidas entre los partidos políticos. Entonces, por ejemplo, un partido político de los Verdes queriendo entrar en coalición con un partido conservador, y bueno, a veces hay cuestiones que tienen que limar. Digo, no es que no ocurra, por ejemplo, a nivel subnacional en Alemania hay ejemplos. En Alemania, claro. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros trasladáramos ese sistema a países que están que tienen su historia política fundada sobre el sistema presidencial, y no creo que cuaje bien desde el principio. Porque ahora, yo te hago una crítica al sistema parlamentario, porque Franco habla de las dificultades del sistema presidencialista, pero un país como Italia, que Franco conoce muy bien, que es un sistema parlamentario puro, no sé cuántas reformas hubo, y creo que la última no se pudo concretar, pero ha sido un país con una inestabilidad política importante absoluta, en los últimos años. Sí, y ahí ves claramente, desde mi punto de vista, la falla del sistema. O España, que todo el tiempo tiene amenazas de mociones de censura, que es el sistema español, para quitarle la confianza al jefe de gobierno, creo que es como se llama en España, ¿no? El presidente del gobierno, sí. Perdón, presidente de gobierno. Y en definitiva eso hace que todo el tiempo, además de esas alianzas, hayan propuestas muy forzadas de alianzas. Es un poco lo que yo veo. En España últimamente creo que tuvieron 2 elecciones para formar gobierno o 3, ya no me acuerdo, y aún así hay una fragilidad muy grande entre el Partido Socialista y Podemos, en definitiva. Yo veo fragilidad en los sistemas parlamentarios. Yo igual me gustaría hacerte un comentario sobre Italia, por ahí Paula Clerici me lo puede contradecir. A ver, una cosa para mí es que haya inestabilidad o discontinuidad en los procesos políticos, que es lo que le pasa a Italia. Ahora, en Italia hay una enorme continuidad institucional que lo mantiene siempre el presidente. Y yo te voy a dar otro ejemplo que es muy fuerte y que tiene que ver ahora con la pandemia y con lo que ocurrió. Ya sabemos cómo subió Conte, cómo había llegado Conte prácticamente como un títere de los 2 partidos políticos, el Forza Italia, es la Liga y el Movimiento Cinque Stelle. Después, por esas cosas, se dio cuenta Conte que él podía llegar a tener más poder del que consideraba, se hartó de las barbaridades de Salvini y compañía, y muy rápidamente lograron patear el tablero, un tablero que por suerte fue pateado, porque si no, piensen lo que hubiese sido Europa con Salvini en esta pandemia, una catástrofe como es en algunos casos Latinoamérica por lo que hace Bolsonaro, y eso solo lo permitió un sistema parlamentario que no tuvieron necesidad de volver a llamar a elecciones, sino de un acuerdo parlamentario muy rápido. Italia estaba en picada barrena hacia casi una autocracia.
que por suerte no pasa, porque Italia, lo que ahí difiero con vos, tiene una continuidad institucional política, lo que no tiene es continuidad en las políticas, que yo ahí, no sé, digo, eso forma parte. Paula, perdóname, me metí quizás en tu terreno. No, está muy bien. Retomo tu comentario con algo que alguien decía antes, esta idea del fusible. La literatura lo que señala cuando reflexionamos acerca de estas cuestiones es que esta idea de que el gobierno en los sistemas parlamentarios pueda caer y el parlamento pueda formar otro, y si no, ese parlamento se disuelve y hay que llamar a elecciones. Algunos autores y autoras señalan de que esto es como una válvula de escape para el sistema. ¿En qué sentido? En que como todo ocurre dentro de la vía institucional, no se traslada ese riesgo de crisis de gobierno al régimen, ¿no? Es decir, a lo que sería la democracia. Entonces, que esto es lo que se le criticaba al sistema presidencial, ¿no? Donde se dice, bueno, las crisis de gobierno en América Latina terminaron frecuentemente en interrupciones a la democracia. Sí, esto es cierto, digamos, porque si miramos la historia la segunda mitad del siglo XX en América Latina, lo que encontramos es una sucesión de golpes de Estado, una sucesión de interrupciones a la democracia y de transiciones, y esto estaba dado frecuentemente por crisis de gobierno, digamos, situaciones en las que el presidente estaba en minoría porque no tenía el apoyo del Congreso y donde, con otros condimentos, ¿no? Pero simplificando, dado que estamos hablando de la cuestión institucional, muchos autores lo que señalan es que cuando hay una tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso y un presidente en minoría, hay algunos riesgos a la gobernabilidad, digamos, ¿no? Porque, de nuevo, este sistema de frenos y contrapesos nos indica que el presidente para gobernar por la vía ordinaria necesita el Congreso. Un Congreso opositor al presidente, para algunos es un problema. Ahora, cuando miramos más o menos hacia fines de la década del 80 y de los 90 en América Latina, lo que encontramos es una enorme cantidad de transiciones a la democracia, ¿sí? Países que tenían regímenes dictatoriales realizan sus transiciones a la democracia y son transiciones duraderas, es decir, se consolida la democracia en gran parte del continente. ¿Esto implica que las crisis de gobierno dejaron de existir? Para nada, para nada. Bueno, ¿y qué fue ocurriendo, digamos, con estas crisis de gobierno? Bueno, encontramos los fenómenos, como señalaban antes, de el llamado elecciones anticipadas, que pusieron el ejemplo de Alfonsín, cuando gana Menem, y si no, renuncias. Digamos, si hay una gran cantidad de ejemplos en América Latina, si pensamos en Carlos Mesa, en Bolivia, en Sánchez de Lozada, pensamos en De la Rúa, pensamos en un montón de casos en Ecuador, en Perú. Bueno, estas formas que son, digamos, que escapan a las instituciones, ¿no? Porque el presidente en los sistemas presidenciales tiene un mandato fijo, 4, 5, 6 años, dependiendo del país. Sí. No está contemplado esa renuncia y qué pasa. Bueno, sí. Pues salvo el juicio político, ¿no? Lo que pasa es que el juicio político es una herramienta completamente excepcional con la que cuenta el Congreso para apartar a un mandatario que incumple sus deberes de funcionario público. Esto no es lo mismo que decir que es una herramienta que aplica el Congreso cuando no está de acuerdo con el proyecto político del presidente. Digamos, el juicio político no es una herramienta para quitar a un presidente que no me gusta, con el que no acuerdo, si soy Congreso, sino porque incumplió sus deberes o incurrió en algún tipo de delito. No porque es de otro partido, no porque no me gusta cómo está gobernando. Esta es una diferencia muy importante cuando lo comparamos con la herramienta que alguien mencionaba antes de el voto de censura con lo que cuentan los sistemas parlamentarios. El voto de censura sí, es para ponerle fin a un gobierno que si somos mayoría parlamentaria ya no sostenemos, ya no estamos de acuerdo con la marcha de ese gobierno. Pero el juicio político no es el equivalente en el sistema presidencial. Entonces, el sistema presidencial no implica que el Ejecutivo pueda vetar o pueda cancelar al Poder Legislativo, ni viceversa, digamos.
Entonces, estas situaciones que se vienen dando en América Latina, como renuncias o llamado a elecciones anticipadas, son formas de canalizar esas crisis de gobierno sin que se trasladen a la democracia, ¿no? El presidente, la presidenta renuncia y bueno, entra a regir algún tipo de ley de acefalía que tenga ese país. Bueno, fue lo que ocurrió en fines de 2001, principios de 2002 en Argentina, ¿no? Y esto que vos mencionabas, Paula, de los 5 presidentes en una semana y la asunción de Duhalde como presidente que completa el mandato de la Rúa, ocurrió todo por la vía, se canalizó por la vía institucional. Sí. Ahora, Paula, saliendo un poco de la discusión de cuál sistema es mejor que el otro, nos decías que más que nada depende de cómo es la dinámica del sistema, ¿no? ¿Cuál dirías que es la debilidad de nuestro sistema democrático? Yo voy a hablar un poco de las instituciones, ¿no? Porque hablando del sistema democrático es hablar de un montón de cosas que tiene que ver con pensar grupos de interés. Sí, no, de nuestro sistema presidencialista. Te corrijo la pregunta. Ok, muy bien. Yo no sé si hay una debilidad. Yo no creo que tengamos un problema institucional en Argentina. Tenemos algunos problemas que hacen o que afectan las cuestiones institucionales y la negociación entre los actores. A ver, por ejemplo, Paula, sí. Te digo, la división de poderes cuestionable, quizá. ¿No la pondrías entre algunos de los problemas que tendríamos que corregir? Cuando te referís a división de poderes, ¿te referís a la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso o a la relación entre oficialismo y oposición? No, sea cual sea el oficialismo. Al Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y bueno, muchas veces se pone en duda, ¿no? Si realmente hay una división de poderes y una autonomía de cada uno de los poderes en nuestro país. Bien, claro. Bueno, claramente el Poder Judicial en su forma institucional es un poder que es apolítico y que fue concebido en su naturaleza como apolítico. Lo que sabemos es que esto no funciona de esa forma. Claro. O sea, el funcionamiento que tenemos, que casi que es una institución informal, y digo que es una institución porque la idea de institución es cuando el funcionamiento, las reglas se repiten y se sostienen en el tiempo. Esto que nosotros sabemos que el Poder Judicial, los servicios de inteligencia y los carpetazos y las amenazas al oficialismo de turno, bueno, todo esto que conocemos es un entramado que funciona de manera regular, pero informal, digamos. Es algo que escapa a lo que son las instituciones formales contenidas en distintos acuerdos que se han llevado adelante, escritos, ¿no? Por otra parte. Por eso digo que no creo que esto sea un problema de las instituciones formales, sino que es un problema de cómo funciona el sistema. Entonces, cuando pensamos en generar algunos cambios, solemos ir por la vía formal, pero en realidad lo que ocurre es todo informal, es lo que está por detrás. Claro, y entonces podría estar la debilidad en los mecanismos de control y de fiscalización que tiene nuestro sistema para que las cosas funcionen como realmente deben ser en lo formal. A veces sí, pero a veces, reitero, los mecanismos están, pero no funcionan por distintos motivos, o no funcionan porque no tienen presupuesto, o no funcionan porque hay una decisión política para frenarlo, o no funcionan porque los mecanismos de chantaje o de vetos son informales y están por detrás de lo que indican las leyes o las normativas que imperan. Entonces, me parece que son funcionamientos que están sostenidos en el tiempo, pero que no hacen a las instituciones formales. Es decir, cualquier tipo de reformas o de cambios para que nuestro sistema funcione de otra forma, me parece que no hay que irlo a buscar a las instituciones formales. O sea, que no es el problema del presidencialismo, que no es el problema de la división de poderes entre los 3 poderes, sino en el cómo funciona. Y obviamente esto requiere decisiones y acuerdos políticos.
que por otra parte todo nuestro sistema funciona así. Porque, sí, pero siempre vamos a la cuestión formal, ¿no? En definitiva, ahora estamos discutiendo si la Corte Suprema tiene que tener más miembros de los que tiene actualmente y bueno, estamos de acuerdo en que no cambiaría la cuestión, ¿no? El número de miembros y después en la práctica no funcionan las cosas como debieran funcionar. lo que pasa es que siempre es la forma de presentarle, cualquier gobierno que ejerza el poder en ese momento, es la forma de presentarse o de presentarle a la sociedad su proyecto político mediante reformas a las instituciones formales. Muchas veces eso lo que hace es cambiar el juego, ¿no? Porque es como no sé si exactamente es un borrón y cuenta nueva, pero como cambiás la cuestión formal, hay todo un funcionamiento de las instituciones informales que también cambia para acomodarse a esta nueva lógica. Entonces, a veces, las reformas a las instituciones formales sirven para modificar un poco el juego político. Pero no significa que haya que hacer estas reformas para cambiar el funcionamiento. Paula Clerici, en este caso estamos con Paula Clerici, politóloga, docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Torcuato Di Tella, investigadora del CONICET. Te quiero hacer una pregunta. Nos aclaraste, primero le estabas diciendo recién a Paula Trapani, contando un poco que bueno, que lo que tiene que cambiar no son el formato, sino todo el contenido de lo que es la sociedad en general, incluyendo la sociedad política, de cómo se tiene que manejar dentro de este sistema presidencialista. También habías dicho antes que las instituciones las genera una cultura y la evolución de esa cultura, por eso hay algunas que funcionan mejor con este sistema, otras con el sistema parlamentario de elección de primeros ministros. Yo te quiero hacer una pregunta. Hiciste mucho hincapié, por supuesto, en el final de estas épocas negras que hemos tenido en Latinoamérica de las dictaduras militares, que fue allá por los 80, 90, Argentina fue de los primeros países en entrar en la democracia. Ahora, desde el momento, y en ese momento quizás la solución era la solución de este sistema presidencialista. No digo que ahora no lo sea, simplemente te quiero hacer una pregunta. ¿Vos pensás que hubo cambios en la sociedad, y ahí abarca toda la sociedad que también después llevan a la punta del iceberg, que sería la política, que nos hagan tener que repensar algo del sistema en el cual estamos inmersos, es decir, el sistema presidencialista, o pensás que va por otro lado la discusión? Perdóname que vuelvo a hacer hincapié en algo que quizás ya dijiste, pero me interesa eso. Esto es una opinión personal. Me parece que no tenemos esa discusión. Digamos, esta discusión de si el sistema presidencial debería pasar a ser otra cosa no es exclusiva de Argentina, se da en todos los países de la región y es un debate que se vuelve a dar, que se da de manera cíclica. Es decir, se daba con las transiciones a la democracia, digamos, al momento de plantearse la salida de regímenes dictatoriales y la vuelta de la democracia. Los países se han preguntado si no convendría tener otras formas de gobierno, pero también son debates que se vuelven, y si alguno mira medios latinoamericanos, va a ver que este debate aparece ahora, aparecía hace 10 años, aparecía hace 20, o sea, son discusiones que se dan de manera cíclica y en general se dan cuando hay crisis de gobierno. Sí, se dan en Perú cada vez que aparece una crisis de gobierno, como las que han tenido el último año, se da en Bolivia, se dan cuando aparecen crisis porque tratamos de replantearnos el funcionamiento institucional cada vez porque cuando funciona todo bárbaro nadie se replantea nada. Entonces, claro. Nos volvemos a replantear la cuestión institucional cuando enfrentamos crisis del Poder Ejecutivo, que en general esto está acompañado por crisis sociales, que devienen de crisis económicas, digamos, situaciones traumáticas para la ciudadanía, y los partidos políticos plantean lo que es materia de su expertise, que es discutir reformas y discutir nuevas leyes, digamos. Entonces, esta es una reflexión que se da cíclicamente en nuestra región. Mi opinión personal es que la discusión no pasa por ahí. Hay distintas formas de funcionamiento de los sistemas presidenciales en la región. Por ejemplo, para ilustrar un ejemplo que es distinto al de Argentina. En Perú, el Poder Legislativo tiene que aceptar
el gabinete, formalmente el gabinete que propone el presidente. No es el caso en nuestro país. Acá en nuestro país el Poder Ejecutivo arma su gabinete como le parece y no necesita refrendarlo entre el Poder Legislativo. Y bueno, en Perú hay crisis y acá hay crisis. Digamos, hay distintas instituciones en los distintos sistemas presidenciales, como hay distintas instituciones dentro de los sistemas parlamentarios. No creo que la discusión que Argentina se tiene que dar pase por el sistema presidencial. Hay muchas otras cosas que hay que discutir antes, por ejemplo, eso te quería preguntar. El federalismo fiscal de nuestro país me parece que es uno de los... Ayer hablamos. Es uno de los grandes temas. Claro. Contanos, justo esa era la pregunta. ¿Qué pensás qué te gustaría escuchar que se esté discutiendo en Argentina? Perdón, no te escuché bien la pregunta. No, justamente esa era la pregunta que te queríamos hacer. ¿Qué te gustaría a vos, desde tu lugar, escuchar que se estuviese discutiendo en Argentina entonces? Ajá, sí, principalmente esto que les decía. ¿Qué es el federalismo fiscal? Bueno, son todas las instituciones, no solamente impositivas, de recaudación impositiva y de transferencias entre los distintos niveles de gobierno, que hacen a cómo se administra o se administran los distintos estados. No solamente que hay capas de impuestos sobre capas de impuestos sobre capas de impuestos que muchas veces se solapan entre sí, sino especialmente lo que es el mecanismo intergubernamental de asignación de transferencias. Me parece que eso es lo que hay que discutir, pero que no es fácil de discutir. Y no me refiero solamente a la ley de coparticipación, que es una ley muy difícil de cambiar, sino que me refiero a todos los mecanismos de asignación intergubernamental que hay en nuestro país. La ley de coparticipación es solamente un pedacito de ese federalismo fiscal. Creo que ahí está el kit de la cuestión, es uno de los kits de la cuestión. A mí hay una cosa que me gustaría que se discuta, que son las elecciones de medio término. Nosotros en Argentina tenemos renovación del Congreso a la mitad del mandato del Poder Ejecutivo. Estaría bueno que se discuta, ¿sí? No me parece que haya que depositar allí ninguna culpa respecto al funcionamiento, pero sin dudas es un elemento que hace que la negociación entre presidente, presidenta, gobernadores, gobernadoras, la negociación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, esta negociación, digamos, horizontal y vertical, se ve ampliamente afectada o impactada por tener elecciones a mitad del periodo del mandato del Ejecutivo. ¿No lo considerás como una evaluación al gobierno, digamos? Bueno, esto tiene un montón de lecturas. Una es esa. Una es que la ciudadanía realiza una evaluación de cómo está ese Poder Ejecutivo, si está cumpliendo con esas promesas que como votante me hicieron. Una forma de leerlo es: estamos evaluando el gobierno y entonces votamos en consecuencia, o sea, premiándole, votando a su partido para las bancas o castigándolo y votando a otro partido. Pero eso no sería algo negativo, ¿o sí? Bueno, depende para qué, digamos. Una forma de mirarlo es, estamos empoderando a la ciudadanía para que decida premiar o castigar cómo marcha ese gobierno. Entonces vos, como votante, le estás dando señales a ese gobierno y le estás diciendo, no, mira, por acá no. Entonces, votás al partido contrario. Pero otra forma de mirar, y eso sería algo bueno entonces, ¿no? Depositar en el ciudadano o ciudadana la decisión. Pero otra forma de mirarlo es: no le estamos dando tiempo a que el gobierno despliegue su proyecto político. No le estamos dando los 4 años de tiempo. O sea, los 2 años, el nuevo gobierno asume y tiene que hacer distintos cálculos para poder tratar de que le vaya bien en las elecciones de medio término, porque eso le va a permitir gobernar por la vía ordinaria, pero a la vez tiene que tratar de que le vaya bien en su gestión. Entonces es invertir en el proyecto político, llevar adelante su agenda de gobierno y a la vez tener que tratar de que le vaya bien en las elecciones de medio término. Entonces, por eso te digo, hay 2 lecturas para hacer.
es algo bueno, ¿no? Que podamos decidir como si premiamos o castigamos al Poder Ejecutivo, o por otro lado, estamos interfiriendo en, bueno, no lo dejamos gobernar. Claro, O sea, estoy decidiendo sobre cómo va el gobierno a los año y medio, a los 2 años que asumió. Está bien, no pero es... sí, una buena gestión debería ser la mejor campaña. El problema es que en nuestro país se pone todo en el tema de, ¿no? De que el cálculo estratégico de cómo se está gobernando gire alrededor de los comicios y entonces se define la agenda en ese sentido y se condiciona todo, pero con una buena gestión... ¿Pero qué es una buena gestión? Porque muchas veces, digamos, la política es un proceso que genera cambios muy graduales. Cuando hablamos de procesos económicos, de procesos sociales, ¿cuál es el horizonte temporal en el que muestra resultados? Entonces, está bien, bueno, quizás este gobierno está gestionando como tiene que gestionar, pero no está mostrando resultados favorables. Pero el ciudadano tampoco es tonto, no hay que subestimarlo. Me parece que el ciudadano entiende que hay 4 años y que a mitad de un periodo se pudieron hacer ciertas cosas y si se comunica bien cuál es el objetivo de las decisiones políticas, ¿no? Va a poder considerar una buena gestión aunque los resultados no estén ya. Lo que pasa es que por supuesto que yo no estoy menospreciando a la ciudadanía porque yo soy parte de ella, ¿no? Sí. Yo creo que las decisiones que podemos tomar siempre son válidas, ¿no? Y que las preferencias del voto, hay un montón de razones que nos da la literatura que tratan de explicar por qué votamos como votamos, y todas son válidas. Lo que digo es que hay un montón de detalles y de cuestiones técnicas que hacen a la toma de decisiones que tienen un horizonte temporal muy largo. Entonces, independientemente de que yo decida votar como voto, vos decidas votar como votás y tengas tus razones, no siempre el voto es retrospectivo. Es decir, solamente es una parte que explica el voto. Cuando digo voto retrospectivo es cómo evalúo la gestión o del gobierno, o del gobierno nacional o provincial, o del intendente o intendenta. O sea, es solo una parte, pero también hay ideología, hay valores, hay cuestiones económicas. Yo puedo estar muy de acuerdo con un partido político ideológicamente y por historia familiar, etcétera, pero no estoy atravesando una buena situación económica. Bueno, ¿y qué hago? ¿Qué prima? Digamos, hay un menú de opciones que todos tenemos, donde a veces prima más una razón que otra para votar. Paula, no sos de la teoría de Macron, que dice, por ejemplo... Paula Martín, es una última pregunta de 1 minuto de respuesta, pues se nos fue el programa. Perdón, Bueno. Por eso. Nos entusiasmamos. No. Alargar el programa, Franco, poner 1 hora más. Sí, estoy negociando, no me dejan. No, está bien, no, yo estoy de acuerdo en que todo tiene su bueno y su mala parte, porque los midterms en Estados Unidos, por ejemplo, famoso, en definitiva en Argentina se vive todo el tiempo con estas elecciones en ambiente electoral y a veces de creer de que Argentina es un país que hace mucho pases y alianzas, etcétera. Es verdad que eso distrae, ¿no? Macron decía porque ya no lo dice más, que todo se cocina en los primeros 100 días. Eso es algo que solamente funcionaría en un batallón de reformas. ¿Existió eso? ¿Existe? ¿Escuchaste eso? ¿Te parece que puede ser viable en Argentina o no? Es 1 minuto, Paula. Les politólogos hablamos de la luna de miel, ¿no? Los primeros 100 días o el primer año, la literatura muestra que los partidos opositores al nuevo gobierno le dan una especie de changüí para que despliegue primero para que forme sus equipos, ponga todos los cuadros técnicos, presente su agenda de gobierno y trate de gobernar ese primer año. Me parece que ese periodo de luna de miel, 1 año muchas veces se queda corto, digamos, ¿no? Sí. Ahora, vuelvo a la cuestión y cierro con esto. Una reforma de quitar las elecciones de medio término no nos garantiza nada. Digamos, esto lo hizo Brasil hace muchos años para que los presidentes pudieran no perder, si lograban formar una coalición legislativa, no perder la mitad de periodo. Y sin embargo eso, digamos, Brasil está como está, tuvo un juicio político, hay un presidente, bueno, voy a reservarme la opinión, sí. pero digo, de nuevo, esto es un ejemplo de que las reformas institucionales no nos garantizan ningún tipo de resultado.
¿no? Es una combinación entre las instituciones formales y las informales. Paula Clerici, bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Realmente se nos fue el programa, me está corriendo Cristian así al oído. Y muy lindo haber terminado este ciclo de la SAAP contigo. Y bueno, una vez más, muchas gracias. Y muchas gracias a vos, Paula Trapani, Martín Pitalúa, a cada uno de nuestros oyentes, a Cristian, a Mariana y ¿por qué no?, a Jorge y a Charlie. Y nosotros nos volvemos a escuchar mañana jueves. Muchas gracias. Comparto tu opinión de Bolsonaro. Saludos cordiales. Gracias por la invitación. Gracias. Que tengan buen día. Chao. Un placer, Paula. Chao, hasta luego. Chao.